Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno, ¿qué les parece si antes de que iniciemos me hagan con su manita así, la que quieran, no forzosamente tiene que ser una en especial? Y vamos a orar. Y ore por mí para que Dios me bendiga y nos bendiga a todos. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias por tu presencia aquí en este lugar. Gracias porque eres nuestra ayuda, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos en esta mañana. Señor, ayúdame para que tu palabra, Señor, sea dada y caiga en una tierra fértil, Padre, y que dé su fruto al 100%, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, la palabra de Dios es interesante. Yo cuando empecé a empaparme de esta predicación, estaba recordando cómo uno va de gloria en gloria en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno va conociendo a Dios, realmente no lo vamos a llegar a conocer totalmente. Nos vamos a ir de esta tierra un día y va a haber muchas cosas que no vamos a entender. Pero lo interesante es que sí hemos entendido lo más importante, y eso es creer en nuestro Padre Redentor. Amén. Eso es lo más importante. Y bueno, yo por mí les digo, tenía muchas preguntas que le hacía al Señor. Recuerdo cuando no conocía nada de la palabra. Y empiezo a asistir a la iglesia, conozco de la palabra de Dios y empiezan a disiparse muchas dudas que tenía en mi cerebro, en mi cabeza. Y empezó. Y recuerdo que uno de mis versículos que me llenaron fueron cuando dice Jesús, dice, y conocerás la verdad, dice, y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad, pero es interesante saber que Jesús es la verdad. Entonces, a medida como conocemos a Jesús, somos libres, vivimos una vida donde podemos conocer ciertas cosas, o todas las cosas las conocemos y vamos de gloria en gloria conociéndolo, pero nunca, como les decía un rato, nunca vamos a terminar de conocerlo al 100%. El Señor nos está diciendo, Jesús nos ha dicho, dice, que lo imitemos, que seamos como Él. ¿Se imaginan qué gran reto tenemos? Es un gran reto. ¿Estamos de acuerdo? Pero hoy vamos a hablar acerca de las primicias. ¿Qué son las primicias? Porque a veces nada más oramos y escuchamos la palabra primicias, pero es importante que entendamos cuál es el concepto de las primicias. Necesitamos aprender todo lo que podamos acerca del Señor. Hace un rato hablaban en los anuncios acerca de las fiestas dentro de 8 días que vamos a tener, y me recordaba que cuando teníamos los cursos los viernes teníamos una clase que se llamaba Fiestas de Israel. ¿Sí? Leonardo, ¿te acuerdas de que había una clase? Fiestas de Israel. O sea, había que escuchar eso y era interesante escuchar. O sea, somos fiesteros, nos gustan las fiestas. Y bueno, hoy empezaremos a hablar de esta parte, primicias. ¿Qué son las primicias? Ezequiel 44:30 dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que presente de todas vuestras ofrendas, dice, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Qué es lo que hace una primicia? ¿Qué es lo que hace una primicia? Aquí nos está diciendo, dice que cuando nosotros damos una primicia, la bendición de Jehová, dice, reposa en nuestra casa. ¿Se dan cuenta de esto? Que si ahí está la bendición en tu hogar, en tu casa, es como usan los gabachos una palabra que dice stand by, dice, en un
No te ocupo, pero ahí estás, aparentemente, ¿verdad? Es como cuando ustedes, las mujeres en su casa, tienen ahí en la alacena cierta comida que no la usan, pero llega un momento en que la van a usar. Estamos hablando de pastas, a veces enlatados, que no la usan, pero ahí está por si se necesita. Inclusive a veces cuando quieres bendecir a alguien, agarras de ahí. Sí, estamos de acuerdo, agarras de ahí y dices, mira, aquí tengo arrocito, aquí tengo frijolitos, aquí tengo aceite, aquí tengo atún, aquí tengo sardina, mira, con esto te puedo bendecir. ¿Estamos de acuerdo? Y así es la primicia. Es una bendición que tienes en tu casa y ahí está reposando. Amén. Y la vamos a ocupar cuando la necesitemos. ¿Y cuándo la vamos a necesitar? Casi todo el tiempo. Y eso es lo que hace la primicia. Entonces, ¿qué es la primicia? La primicia dice que son los primeros frutos que produce cualquier cosa. Entonces, la primicia no se trata de cuánto dinero te pida el Señor. No, se trata de lo que tú le puedas dar al Señor. Porque en las primicias, si hablamos de las primicias, alguien le puede dar al Señor, por decir una cantidad, te puedo decir 100 pesos, pero alguien a lo mejor tiene un peso, alguien tiene 50 centavos. Ambas cosas son primicias. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no se trata de la cantidad que le des, se trata de tu actitud que tienes de darle al Señor. Amén. Ahora, el enemigo es muy astuto, mete cosas y a veces estas redes es padre, de verdad. A mí las redes, lo que es la computación, todo eso, es de bendición cuando tú lo ocupas. Mi esposa tenía días ahí, las mujeres así son. Oye, ya la licuadora, o compras otra, dice, porque ya no agarra bien el vaso. Y ahora en estos días me puse a ver cómo cambio la parte de arriba. Es una forma bien sencillita de cambiarla. De tal manera que le hablé a un amigo que hace eso y le digo, oye, ¿dónde venden esta pieza? Y dice, yo tengo. Mandé a Moy, fue 12 pesos la piececita esa que va encimita. Total, se la cambié y después en la noche que me ve dice, ¿a poco pudiste hacer eso? O sea, algo complicado, ¿no? Pero le digo, sí, es que ahora aquí en esta onda en YouTube buscas y te dice cómo hacer cosas. Entonces de esa manera he hecho muchas cosas, pero a lo que voy, el punto es eso. Que las redes a veces, si tú no tienes ese conocimiento como para poder discernir qué es bueno, qué es malo, también te pueden llevar a la basura. Pueden ser de bendición, pero también puede ser de maldición. Entonces, ¿por qué nos pide el Señor dinero? ¿Por qué nos pide? Si la palabra de Dios dice que el Señor es dueño de todo, del oro y de la plata, ¿cómo te va a pedir el Señor dinero si Él es dueño de todo? A ver, dime, ¿cómo te va a pedir alguien que tiene mucho dinero si Él es dueño de todo? Y alguien te puede decir, no, eso no es verdad. Pero ¿por qué te pide Dios dinero? El Señor quiere probar nuestro corazón. Amén. Tú tienes un hijo y muchas veces tú eres el que le das, y a lo mejor, ¿qué te gusta? Compraste unas galletitas, le diste las galletas, pero le dices, hijo, regálame una galletita. Si no le enseñas a dar, ¿qué hace el niño? ¿Te da? Dice, no, amén, no te da. Y aunque tú le puedas comprar unas 10, 20, 30 sobres de galletas, pero él piensa, no son mías, no. Entonces el Señor es dueño de todo, pero el Señor te pide para probar tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? Para eso solamente. Fíjense en Malaquías 3:11, dice Dios, dice, traigan los diezmos al alfolí, dice, y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Entonces va a sobreabundar, dice, y Dios está diciendo, tráeme. Entonces eso es lo que hace Dios cuando le presentamos el dinero. Entonces dice que algo que demuestra en nuestro corazón, algo que puede enseñar tu corazón, es el dinero, precisamente el amor que le tengas al dinero. Ahí se ve lo que hay en tu corazón.
Eso lo demuestra. Y fíjense, cuando estaba Jesús, dice que estaba en un servicio así como ahorita estamos aquí, estaba Jesús sentado. ¿Qué les gusta? Aquí estaba sentado. Y pasaron los voluntarios, dice, y empezaron a llevar sus ofrendas. Y dice que vio a una mujer viuda que puso ahí, dice ahí 2 blancas, pero digamos, puso una monedita. Y se para Jesús y dijo: de cierto, esta mujer puso más que todos. A lo mejor otros pusieron mucho comparado con esta mujer viuda, pero esta mujer dio, dice, todo, dio más que todo. Y así es Dios, nos pide. Hay una escena así como dice uno, bien gandalla, ¿no? Cuando un profeta aquí llega a la casa de una mujer que dice que era lo último que tenía. Y dice: no, pues ya estábamos ya por morir, dice, y pues ahí tengo, dice, pero ya para dejarnos morir, dice, dice, es lo último que tenemos, dice, pues hazme una tortita ahí, dice, pero me das primero a mí, dice. O sea, dice esta mujer que hubiera sido otro profeta, este hombre de Dios gandalla, no me viene a gandallar lo poquito que tengo, dame primero a mí. Y así lo hizo. Y le convino, ¿por qué? Porque el Señor la bendijo. Entonces, Dios por eso nos pide, está probando nuestro corazón. Entonces, el dinero, ¿qué ocasiona el dinero? Muchas cosas, a veces enemistades. Por una tontería la gente se anda peleando a veces, no es tontería, a veces se están peleando una herencia, una casa, un carro, cualquier cosa se están peleando. Y ahí vienen las enemistades, ¿sí? Ahí vienen las enemistades. Un consejo que te puedo dar de dinero. Yo cuando me encuentro a alguien así medio, que es diciendo gandalla, así, ¿no? Algún vecino o algo. A veces cuando quieres cortar con él, si te llega a pedir dinero, préstale. Y como cuando son de los que no pagan, ya no te vuelve a molestar. ¿Por qué? Porque pues ya se fueron ahí unos 50. ¿Sí? No, a veces no te salen caros. ¿Sí? A veces no te salen caros. Hace unos años asesinaron a un pobre vecino que tuvimos ahí con mi esposa. Anduvo en cosas malas y me acuerdo que se llevó 100 pesos. Yo de relajo le digo, lo malo, le digo que pues no me lo va a pagar, le digo, y lo malo que pues si Dios quiere, es lo que les voy a decir, con mucho respeto lo digo. Yo lo digo bromeando, digo, lo bueno es que no nos vamos a ir al mismo lugar, le digo, y ya no me lo va a poder pagar. Pero lo que voy es eso, con mucho cuidado hago eso. ¿Saben por qué le voy a decir esto? Porque ahorita estoy aquí y yo quiero terminar aquí con el Señor, amén. Porque así como el mañoso que estaba con Jesús y se arrepiente, ¿estamos de acuerdo? Él fue un mañoso toda su vida, pero con el hecho de que le dijo Jesús, dice, ten misericordia de mí, y al otro mañoso le dijo, tú cállate, le dijo al otro, dice, Señor, dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú estarás conmigo esta noche, dice, allá en el paraíso. ¿Y por qué fue? Porque se arrepintió al último. Y quiero llegar a esto, porque alguien que sea pastor, que sea lo que sea, pero si al final de su vida cae, cuidado. Que Dios nos guarde a todos, amén. Que Dios nos deje llegar a todos ante el Señor, amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Amén. Vamos a ver cuál es la petición que hace Dios. ¿Qué es lo que el pueblo le hace como una petición? El pueblo le hizo una petición a Dios. Dice en Deuteronomio 26 del 7 al 9. El pueblo de Dios está en una situación difícil, pero dice aquí, dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová, dice, nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Aquí el pueblo estaba consciente de que todo fue gracias a la mano poderosa de Jehová, a la mano poderosa de Dios, que los sacó de ese lugar con un montón de cosas que nosotros hemos leído, con muchas cosas. Y la palabra de Dios no es una falacia. Todo lo que dice la palabra de Dios hay evidencias. Hasta el día de hoy hay evidencias. Abrió el mar,
salieron de ahí. Estuvieron ahí, ¿sí? Estuvieron ahí 40 años, dice la palabra, en el desierto, hasta que una generación nueva salió y llegaron a la tierra prometida. Pero ya en la tierra prometida Dios te pide algunas cosas. No adorarás imágenes como adoran ahí, no adorarás esos dioses que adoran. Y dentro de una de las cosas que Dios te pide en cuestiones primicias. Amén. Vamos a ver 6 cosas que demuestran las primicias, lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Fíjense que estaba recordando que cuando llegan a tomar Jericó, Dios les dio unas indicaciones contundentes. ¿Qué les dijo de Jericó? Iban a tomar 10 ciudades, fíjense, ¿eh? Jericó era una primicia, representaba una primicia. Dice, no van a tomar de ahí nada. Todo lo que esté ahí, quémelo. ¿Sí? Todo lo que hay ahí, no van a tomar de ahí nada. Eso es un anatema, dice. Eso es un sacrificio, lo que ustedes van a quemar, dice, nada. Eso solamente era para Dios, si Dios tomaba algo. Pero a lo que quiero llegar es que, ¿qué hicieron? Dice que hubo una familia que sustrajo, dice que agarró tesoros, que agarró ropa, que agarró cosas y las escondió. ¿Y qué pasó después? Vinieron fracasos, hasta que orando, Dios les reveló que habían tomado del anatema. ¿Sí? Jericó representaba una primicia. ¿Qué hay en nuestro corazón? Número 1, vamos a ver 6 cosas que de lo que dice las primicias. ¿Qué lugar? Primero, si tú das primicia, ese es, dice, el lugar que ocupa Dios en tu corazón. Tú das una primicia porque Dios ocupa un lugar. Y dices tú, yo voy a dar porque Dios me lo pide. No me cuesta darlo. No me cuesta darlo. Yo lo voy a dar. Esa es una prioridad que mi corazón necesita. Y yo digo, Señor, gracias, Señor, porque yo no siento dolor al dar. Entonces das. Es el lugar que ocupa Dios. Ese es el número 1. Número 2. ¿Qué representa cuando tú das una primicia? Representa que eres humilde. Amén. Mucho cuidado con esta palabra porque a veces se distorsiona. Humilde no es no tener lana. Humilde es ser humilde. Puedes tener mucha lana y ser una persona, sí, humilde, de la manera de que seas respetuoso con todos, empático con todos, ¿sí? Una persona agradable. Deuteronomio, por favor, 8:11. Dice, para que no se nos suba, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate. Que no digas, todo esto lo he logrado con mi esfuerzo, todo esto lo he logrado porque yo soy muy fregón aquí en mi oficio, en mi profesión. No, acuérdate del Señor, tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas, para hacer lo que tienes. Eso es ser humilde. Número 3, cuando doy mis primicias, yo demuestro al Señor que soy agradecido. Amén. Que soy agradecido. Dice que adoramos nosotros, sí, porque somos agradecidos. Debemos, a propósito de agradecimiento, seguirle enseñando a nuestros hijos a ser agradecidos. Porque hay esta generación de repente no agradecen por nada. Les sirve tu esposa la comida al hijo y luego dice, ay, otra vez esto. ¿Sí? A veces no saben agradecer lo que están comiendo. Viendo mi memoria, ahorita que les hablaba de eso, cuando estaba trabajando con chavos en la calle, recuerdo que el fin de año, allá en la fundación, les organizamos una cena. Y no se me olvida que estamos ya para cenar. Y no falta, digo la imprudencia, ¿no? Pero dice una muchachita, dice, hijos, dice, otra vez la misma, o sea, ella hablaba de la misma cena del año pasado. Con tanto esfuerzo la cocinera hizo todo eso, pero así dijo, yo pues porque me tocó estar a un lado de ella.
Y digo, eso es cuando no tienes un corazón de agradecimiento. Debes de ser agradecido. Y eso se lo debemos enseñar a nuestras generaciones que vienen. Ser agradecidos. Amén. Con lo que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Hebreos 11:4. Vamos a leer Hebreos 11:4. Por favor. Aquí mi escritora, mi escribidora, mi secretaria no lo puso. Y voy a tener que leerlo de ahí. Habla de una ofrenda de Abraham. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, dice que esa ofrenda habla por él. Muerto aún, dice que esa ofrenda habla por él. Entonces, ¿cuál es la virtud que tiene Abel? Es que en ese tiempo cuando él da esa ofrenda no había ley, nadie le pedía que diera, pero él como agradecimiento dijo: yo le doy al Señor y le voy a dar lo mejor. Nadie se lo exigía, yo lo doy porque dicen por ahí, dice, me nace darle, me nace darle. Y Abel dijo, dice, yo voy a dar. Y aquí bien importante, dice, y esa ofrenda, dice, muerto aún habla por ella. Eso de verdad me conmueve mucho. Me conmueve mucho porque te voy a decir algo. Lo que tú ofrendes ahorita, tú que estás vivo ahorita, esa ofrenda que tú des hoy, esta ofrenda que das en este tiempo, esa ofrenda va a vivir aún hasta tus bisnietos. Amén. Tus bisnietos van a ser bendecidos con esa ofrenda. Yo ayer no tuve la oportunidad de platicar con un amigo. Me lo encontré allá jugando fútbol. Pero yo lo conozco y recuerdo que él tenía una tiendita. Cuando yo empiezo a relacionarme con él, a tener una relación con él, así una amistad, jugando fútbol, me cayó mal. Habla mucho. Me cayó mal. Pero un día pasó un amigo por ahí y platicando, yo estaba en la tienda, pasa un amigo y le dice a su amigo que había muerto su papá. Que había muerto su papá. Y dice, yo pensé que no tenías papá. Sí, dice, lo que pasa es que mi papá no vivía con nosotros y bueno, murió y ahorita voy. Dice, fíjate, yo quisiera acompañarte. Y de la tiendita agarró, me acuerdo en aquellos años, 200 pesos. Y luego que se los da y le dice, no te puedo acompañar, dice, pero te van a servir. Y yo ahí me quedé, dije, este tipo no es un tipo cualquiera. Así fue mi impresión. Después un día le hice algunos mueblecitos en su casa y un día me habla, dice, quiero que me hagas un trabajo. Yo creía que era ahí y no, ¿cuál fue mi sorpresa? Me lleva a casa de su mamá. Él tenía hermanos que tenían más dinero, pero llegamos a la casa y dice, mide ahí la cocina, mide esto. Y la mamá, no hijo, está bien esto, dice, así deja. No. Me dice a mí, tú mide. Y dice, le voy a regalar esto a mi mamá, dice. Y ella ni sabe, dice, ya tengo el refri, tengo la estufa, dice, pero quiero que me lo entregues, dice, antes del 10 de mayo, dice, bueno, total. Y tenía una tiendita. Pero después las cosas se movieron con tecnología y todo eso, y él puso unos negocios y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo, Ahora no tiene una tiendita, tiene varios negocios. Y sigue humilde. Y eso es lo que me gusta de él, sigue humilde. Y ayer platicando con él, me estaba platicando por un baloncito bien bonito que estaba ahí. Dice que su hijo trabaja en una empresa de balones de Boy, no sé en dónde, dice. Y me estaba, dice, diciendo, no, dice, ahora que fue el mundial, dice, el patrón se lo llevó al mundial, dice, allá estuvo. Dice, me enseña una foto, dice, mira. Dice, ahí donde están comiendo, dice, ese platillo cuesta, dice, aquí, dice, en México, dice, 12,000 pesos, dice. Haz de cuenta que era, dice, bañado en oro, dice ese platillo. Pero el punto que te voy a decir es esto. Sembró un día, ¿se acuerdan lo que yo le dije? Lo que dice de aquí de Abel. Dice que esta ofrenda, dice que muerto aún Abel, dice, esta ofrenda, dice, vive. Lo que tú ofrendes hoy se repercute más adelante. Cuando tú das una primicia, que estás demostrando a Dios, aparte que tienes fe. Amén. Tú das una primicia porque
tienes fe. Y no tengas una fe, no tengamos una fe de hacerle manita de puerco a Dios. No, una fe de que ahí está. Porque Dios nos dice: siembra siempre. Primicia significa que tú tienes fe. Ese fue el número 4, perdón, no dije el número. Número 5, cuando das una primicia, demuestras que tienes amor. Amén. Demuestras que tiene amor. Juan 3:16, como dice, ya lo conocemos, lo acaba de leer Alfonso. ¿Qué dice? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú das primicia, estás demostrando que tienes amor. Y cuando tienes amor, ¿sabes qué tienes? ¿Qué tienes cuando tienes amor? Usted puede decir lo que quiera, no se preocupe, sí, humildad, pero cuando tienes a Dios, cuando tienes amor, tienes a Dios. Dios es amor. ¿Sí? ¿Tienes amor? Tú das primicia porque tienes amor, pues tienes a Dios. Porque cuando amas, ¿qué pasa? No te cuesta dar. Cuando tú amas, no te pesa a dar. Número 6, cuando das primicias, honras a Dios. Amén. Dice en Proverbios 3:9, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. No dice que lo honremos solamente cantándole, adorándole. Dice ahí: con tus bienes. ¿Tienes un papá, joven? Hónralo. Y si tienes para honrarlo ahora, hónralo. Amén. Nosotros le damos el estudio, quiero decirte esto, nosotros le damos el estudio a nuestros hijos, no esperando un día recibir de ellos. Porque si tu papá aún tiene, a lo mejor dices tú: es que mi papá tiene, ¿para qué le voy a dar esto? No, tú hónralo. Sí, hónralo. El otro día una persona que es mi familia, no quiero ventanear a nadie, pero me dice: tío, dice, porque de repente vi a su papá con un carro más nuevo. Y le dije: vi a tu papá, ¿y dónde lo conocía? Le digo: órale, trae un buen carro. Y dice: no, dice, tío, hubiera visto. Dice: ¿cuándo quería comprar otro carro mi papá? Dice: pero le compramos el carro. Dice: y le dijimos: papá, dice, ese carro es tu carro. Y no le quedó de otra pues que subirse, dice, al carro. Entonces a eso voy. A lo mejor tus papás tienen, pero tú hónralos. Amén. Hónralos, no importa. Yo a veces, el otro día, un sobrinito, hijo de mi sobrino, me nació regalarle una playerita que vi por ahí deportiva. Mi hija, iba a enseñarla a Judith, la decoró y todo y se la regalé. ¿Sabes por qué me dio risa regalarle esa playera de 2 pesos? Porque su papá tiene para regalarle una de más pesos. Pero dije: yo le voy a regalar esta playerita. ¿Sí? Entonces así es. Tú honras a tus padres cuando le das algo. Amén. Cuando recibas tu primer cheque, cuando empieces a trabajar, no lo digo por ti, Moy, lo digo por todos. Aquí no están mis otros hijos, pero tu primer cheque, de preferencia, honra a tu padre y a tu madre y regálaselos. Amén. El Señor te va a bendecir. Dale un aplauso al Señor, tiene ganas de aplaudir. Efesios 2 Efesios 6 del 2 al 3 dice: honra, dice, a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Amén. Y quiero terminar con un salmo, 65, 9, 11. Voy a terminar con este salmo. Grupo de la alabanza, por favor. Esto es emocionante. Fíjense, dice: visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se escapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura.
Los salmos son cantos. ¿Saben qué es lo interesante de este salmo? Que fue escrito en el momento crítico de Israel. En el momento de que la tierra así estaba ocupada por los asirios. No tenían acceso ellos a la tierra. Mas sin embargo, por fe ellos cantaban las maravillas que el Señor hacía. ¿Se dan cuenta? Cuando tú cantas algo que a lo mejor no te está sucediendo, estás haciéndolo por fe, por lo que te va a suceder. Por eso lo haces, por fe. Y a veces la gente no puede entender esto, pero si tú haces muchas cosas, la das por fe. Una visión que tengo aquí, por fe. La semana pasada, a propósito de anuncio, no hicimos hincapié en que vamos a tener el Congreso de Pastores y Líderes. Ahí salió anunciado, no lo mencionamos. Así que está usted invitado. Hace 8 días invitaba a un amigo aquí y le decía, ¿sabes qué? Pues estás invitado. Así dice, no, dice, pero yo no soy líder y esto. Le digo, fíjate que yo tengo una hermana y me acuerdo que ella, un día le vi entre sus cosas una licencia de conducir y no tenía carro, no tenía un automóvil. Yo la vi y me dio risa. Pero yo cuando me acuerdo digo, ahora sí tiene varios automóviles. ¿Sí? Entonces él dice, sí, entendí, él dice. Entonces así es, tú vas y te preparas. ¿Estamos de acuerdo? Tú prepárate. Esta invitación es, así es la visión de fe que el Señor quiere para nosotros. En esta mañana van a pasar los voluntarios. Y si tú traes preparada tu primicia para dársela al Señor, dásela. O a lo mejor tú la semana pasada, en un entendimiento que tú tengas, tú dijiste, yo ya traje mi primicia la semana pasada. Está bien. Pero si no lo has hecho, van a pasar los voluntarios, vamos a dar nuestra primicia. Y si no la traes hoy y la quieres dar para la próxima semana que nos reunamos, hay libertad. Tú tienes esa oportunidad de hacerlo o no hacerlo. Amén. Tú tienes esa oportunidad. Yo recuerdo que mi hermano menor, ya fallecido, dejó un negocio allá en la ciudad de Chicago con su hija. Y ese negocio se encarga de pagar los impuestos, ¿sí? Los impuestos, los income tax. Y mi sobrina se encarga de ese negocio que tenía mi hermano. Pero recuerdo que un día mi hermano me preguntó, así en una plática que tuvimos, me hizo esta pregunta, dice, ¿tú diezmas? Fue la pregunta exacta que me dijo. Dice, ¿tú diezmas? Le digo, sí, ¿por qué? Dice, es que me tocó pagarle los impuestos a un cliente que también es cristiano, dice, y es mucho dinero, dice, lo que da, dice. Eso fue lo que él me dijo. Y le digo, lo único que se me ocurrió decirle, le digo, ¿y cómo vive él? ¿Le va bien o le va mal? Y dice mi hermano, pues le va muy bien, dice, es un hombre, dice, que de verdad, dice, es muy bendecido. Y nosotros tenemos la oportunidad hoy de sembrar o no sembrar, ¿sí? Pero ¿qué dice Dios? Cuando te está hablando de tus decisiones, dice, yo te aconsejo, dice, que escojas esto, ¿sí? Que escojas el bien. Y el Señor te dice esta mañana, yo te aconsejo que empieces a sembrar. Hay una comunidad, la comunidad de judíos, muy conocida, muy bendecidos. Ellos viven quizás todavía con los principios de la ley, pero ellos saben que ellos van a bendecir al Señor siempre. Y Dios los ha bendecido. Y Dios quiere darte esta oportunidad esta mañana. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie. Los voluntarios van a estar en la salida. Por lo que veo, no van a pasar aquí. ¿O van a pasar aquí enfrente o en la salida? Les dieron indicaciones que hay. Y vamos a pasar. Vamos a pasar. Y vamos a ofrendar. Vamos a
a orar. Padre, gracias, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Señor Dios. Y gracias porque tú nos llevas, Señor, de gloria en gloria. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseña, Señor, todo lo que queremos aprender, Señor Dios. Y esta parte muy importante, Señor, acerca de nuestras economías, tú mencionas las primicias, Señor Dios. Hoy sembramos estas primicias, Señor Dios. Hoy sembramos estas primicias, Señor Dios. Y al final del año, Señor, nosotros vamos a estar regocijándonos por lo que tú vas a hacer este año en nuestras vidas. Porque tú nos vas a bendecir en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestros empleos. Será, Señor, de mucha bendición, Señor, estar contigo, Señor. Esta primicia representa mi corazón. Y esta primicia también ocasionará que tú estarás reposando en mi hogar, estarás reposando en mi vida, en la vida de mis hijos, Señor. Gracias, Señor Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Puedes pasar con toda libertad. Amén. Mientras cantamos al Señor.